No, el cargador. El cargador. Pialá, baje, muéstrense. Dale, que falta. Ahí. Acá te va a correr una musita por la ruta. Debe bajar con camperón, boludo. No pensé que hacía un profe. Imagínate que tenga la cámara y... ¡Bien gordo! Queda uno solo arriba, queda uno solo arriba, queda vos, Rama. Uno solo arriba. Sí, Rama. ¡Y acá! Bajá, Juanca, bajá. Eso ahí. Regadito, álense. ¡Vámonos! Acá. Bien, Juan, ahí. Ahora con la mano. Espera. Acá, Juanquita. A ver, se olvidó la cámara. ¿Qué? Bien gordo, bien la primera. ¿Qué hiciste? Gaby se olvidó la cámara. Mentira. Venía para filmar y se olvidó la cámara. Listo, vos, Rama, bajate vos. Quédate, Juanca, bajate vos, Rama, bajate vos. Lo que me da bronca, boludo, que el DT, boludo. Es un desastre. ¿Hace cuánto lo decimos, boludo? Encima no lo van a sacar, no lo van a echar, no van a hacer nada. No lo vamos a tener que fumar. Mínimo. Hasta la eliminación del videojuego. Bien, muchachos, Y hasta bien. no sé, boludo. Sí, no, hasta julio. No te pensé que vamos a pasar octavo, no vamos a salir otra vez, boludo. Salvo un equipo peor, recién es octavo, son cuartos. Con el equipo ya medianamente decente. Pedila, Lucho. No somos horribles. El tema, boludo, que de repente hace cambio que... Hacia al fondo. La que el Núñez, boludo, se equivocaba muy poco en los cambios, boludo. Bueno, boludo, acierta una, no sabe qué hace. una de... Primero lo sacó Echeverri. No sé. Saca Echeverri. Y después, faltaron 5 minutos, pone a Fonseca y de Simón. Que si no te gusta Herrera, no lo pones a agarrar. Dale, Gato, dale. Esos dos. Capaz que era más para ponerlo antes, boludo, cuando estábamos perdiendo Sí. la mitad de cancha, boludo. Por ejemplo, era ese el cambio de si quería sacar a Nacho y a Coso, era ese los cambios, boludo. A Echeverri no pues sacaba, boludo. Lo pones adentro del coso, amigo. Avisá, boludo. Avisar al juez. Avisale al juez para que entre, boludo. Boludo, yo lo metí, falta uno, boludo. Pero entraba por este lado que estaba la pelota, boludo. Ah, directo, sí. ¡Ven al equipo, Agus! ¿Quién juega? ¡Ven al equipo! Abajo, boludo. No, pues no se permite, sí. ¡Métanse!
si hay otra pechera más. Otra pechera más. De otro color, si no. ¿Qué? Ah, igual ahí veo algo naranja. Sí, hay una. Yo le di una más, creo. ¿Este es tuyo? Ese de Gaby. Ah, de Gaby. Mandame un mensaje, capaz está buscando eso de allá. Voy a buscar la cámara y capaz está buscando ese cable. Sí, está jugando. Bien, dale. El 11. Juanca. Acomódense abajo, acomódense abajo. Pues. ¡Bien, gordo! ¿Transición esto aquí? Juega en el medio con Luis. ¡Corre! ¿Viste que, ¡A Rami! que Gaby le tiró los puntos a Diego? Sí, había uno que estaba mal. Decí Es que, un pelotudo, Diego. decí que a mí me chupó un huevo, porque Sí. yo quería ir para ganar la copa a los pibes, ¿no? Pero, boludo, decí que Diego es un tarado. ¡Claro! ¿Sabes qué es lo peor que le dijo Diego a Gaby? Tipo, le digo, si vos haces tan pelotudo de llevar uno que usa, Aparte, no justo le avises, no justo puedes ser con- tan pelotudo. Justo a Gabriel, boludo. ¿Eh? Justo con Gabriel, que sabe que toda la lista, todo. Claro, boludo. No, no es, si es otro capaz que pasa, boludo. Pero justo Gabriel, boludo, decía que lo cogieron. Ay, que pelotudo este Víctor, boludo. Es un tarado, boludo. Amigo, encima, lo peor es que con el loco estaba todo bien, viste, que nos usamos siempre allá en el Platense, en el fútbol 5 de semana. Bueno, yo hablo siempre, ¿ves? Y antes del partido, o sea, me dijo lo de mi novia, porque estábamos hablando yo, mi novia, Víctor y Diego, todos juntos. Y no es que yo se la busqué ni le ¿Quién dije te nada. la de la novia? Ah, porque se dio cuenta que tenía novia. Claro, porque vino Sofía, que es mi novia, vino un pico, le dije mi novia, boludo, saluda a Diego, saluda a mi novia Víctor. O sea que te tiró de la novia. Me dijo, agarró, fue así. Primero, viste que yo hice una mano fuera del área, ¿te acordás? Sí, Que se me cagó un pelotudo, que me agarró así. Bueno, hago la mano y se me dice, amarilla por burro, me dice. Entonces yo lo miro y me río. Sacan el tiro libre y se va tipo adentro del área chica. Yo estaba tipo en la barrera, así me paré como el orto. Pateé y se la por el costado del horno. Entonces lo miro y me río y le digo, sos un burro, le digo. Pero jodiéndolo porque me jodió él, tipo, estaba todo bien. O sea, nos jodimos toda la semana. Y agarra ahí ya y me dice, volvete a reír y te cago, no sé, te cago a palo. Bofetón. Sí. No, bueno, viste, y ahí ya no le respondí. Y no me acuerdo, o sea, me patearon y yo me quedé como esperando para agarrar, pero no para descansarlo. Estábamos todos mal parados y dije, lo hago todos los partidos aparte. Si lo hago así, o espero que se armen, la agarro. O sea, si puedo hacer así. Y me quedé así, esperé a que se acomoden, la agarré. Y ahí Gaby me dice, dale, agarra la pelota, concha de tu madre, pero me dice bien, ¿entendés? Tipo, es Gaby. Y Víctor me dice, Esteban, una más y no sé, y te escupo, me dice. Entonces lo miro y le digo, ¿qué es? Y Víctor, cerrá el orto. Andá a cerrar el orto a tu novia, la concha de tu madre, me dice. Y ahí lo miré y me recalenté.
Es un tarado. Te juro, yo Aparte, me quedé no te da, re caliente, pero igual boludo. no te da risa Víctor enojado. Sí, obvio. Porque es como Encima, raro. no, pero la que me dijo, Sí. ahí me dio, porque Pero- eso no es del partido, eso es mala leche, Ah, boludo. sí. No me dijo la concha de tu madre, mano de manteca, boludo. ¿Entendés? Pero boludo, es como Sí. enojado, es como gracioso, boludo, ¿no? Como que no te da miedo. No, y después, no, mal, mal, te juro, lo que menos, encima viste que es un chabón grande. Viste que se tipo, acercó como el bofetón, algo así te decía. Sí, boludo. Que me daba risa, y Mati se acababa de risa ahí al lado, boludo. Es que pasa que yo, después yo encima le dije, no sé, ahí me calenté y le dije, vení, con algo así, le dije y le hice así. Sí. Y agarré y dije, termina el partido y le voy a hablar. Y después dije, al pedo, digo, lo veo toda la semana, es amigo de Gaby, está perdiendo, no me, o sea, qué sé yo, hasta ese momento mal no me caía, como, ¿por qué le voy a hablar? Le dije, me voy a la mierda. Y ahora me vino a buscar el boludo y ahí dijo, no, te chupón. No, te juro, me quedé re Un caliente. bofetón. Me dice, me dice poner una vez más y te doy un bofetón. Ataca, bajá, amigo, dale. Me daba risa. Encima cara dura, él me pegó un cachetazo en hablo de boqueo. Encima le mando a Gaby y le digo, che Gaby, mirá, ya el problema pasó por lo de que yo me quedé esperando la pelota, no lo hice para bordear. O sea, si a vos te molestó te pido perdón porque puteaste, no sé si es contra mí por el partido, pero igual, te viste. O sea, le hablé porque qué sé yo, pues tampoco me pintaba que él piense que lo boludeé, cuando no, viste. O sea, le hablé por él. Y me dijo, no, igual no entendí qué pasó con Víctor. Me dice, ahora lo sanciono por pelotudo. Le digo, no hace falta, si yo no juego quinta, no lo voy a ver más. Igual ¿por qué tiene no? que ser sancionado. Le digo, no me Lleva interesa. al árbitro, todo. Sí, por eso le digo, pero si es por mí no me interesa. Me dice, le digo, igual, o sea, no, yo no reaccioné porque es tu amigo y porque lo conozco. Y él me dice, igual no es, me vio su pelotudo, me tiene el huevo lleno. Me dice. Encima no falta nunca, boludo. ¿Eh? Sí. Encima no falta nunca. Estaba bastante calmado antes. Onda, vos lo conociste calmado, ¿no? Yo lo conocí porque una vez que, ¿te acordás la vez que me comí 800 goles que jugué para Liverpool, un fútbol 5 un día de prueba? Bueno, Claro. ahí, y una vez ya había hablado. Pero en ese tiempo ya era el Víctor bueno. En esa época, Sí, no conozco antes otro cuando yo era Víctor. cuando yo era vedor lo usaban siempre. Era así ¿Sí? como ahora, como la vez pasada. Ah, ¿sí? Así, viste que empezó a pegar de mala leche también, Sí. viste. Así era, siempre, todos los partidos. Y estaba re calmado. Sí, empezaste. Esos dos. Acordate, el 9 era buenísimo. En una al 9 se pasó al 4 en una baldosa, boludo. Sí, amigo, era una locura ese chaval. Y el Y 5 aparte, también jugaba bien. aparte que onda, se pasó a Mati que defiende bien, todo, Claro. onda, no es que. Sí, se pasó a Johnny que se patinaba acá. Claro, hijo de- se patinaba. Se la voltereta. Un abuelo, boludo. Encima fue buenísimo porque los que empezaron a romper los huevos fueron Seba y Mati. Tipo, nosotros con Diego ya empezamos, nos íbamos a comer 10 goles. Esto, guau, boludo, lo que menos pensamos que le íbamos a ganar. Es que Entonces, el tubano normal capaz que. sí, no, el guau, normal. Acordate del que perdió un parlante sin sonido y compararlo con este. Fue la que cerró el mano a mano Diego, ¿no? Sí, boludo. Chabón, Incluso creo que Parlante dominó, boludo. sí, no, re. Yo traje como 3 pelotas. Es más, fue, no sé, en una meter un pase al medio de volea. Y yo esos partidos los atajo, tipo, medio parado, porque yo ya se me hago 200 goles, me da lo mismo. Hice así, saqué un manotazo que dije, no lo saco nunca más encima. Y le saqué una banda de pelota. Uno de los pibes que jugó la otra vez que haciendo me dice, no, si hay uno que se merecía golear eras vos, boludo, cada vez que veniste con 200 goles por nosotros. Me dice. Y ayer con Difunto nos rompieron el orca. Jugamos Sí. Liga Núñez, ¿viste? ¿Y cómo es? ¿En qué liga entran? ¿Cómo es eso? No, entramos reemplazando un equipo, es como después acá. Sí. Entramos como medio de prepo. ¿Y Nos qué metieron en división una. era? Estamos en. Hay 13 divisiones los sábados. Estamos en sexta. Pero, porque son mayores. Y claro, en esa liga estaba primero Chicagón, ¿te acordás de Chicagón? Sí. Bueno, es como la versión mejorada de Chicagón, que son los mismos, salvo ¿están 3, ahí? 4. ¿Están sí, ahí? Que están, bueno, que son tipo, como los mejorcitos, tipo, salieron recampeones de todo en el Núñez. ¿Con quién nos toca primera fecha? Con ellos. No, contra eso, Sí. Juan.
arranca el partido éramos 6. Encima ya se conocen. Sí, bueno, arranca el Bien, partido, Manu. éramos 2 menos. 5 minutos y íbamos 2-0 abajo ya. Listo, Mira bien. cuánto terminamos. Muchachos, bien. 20. 10-5, rompieron el orden. Nos pegaron un baile. Hacían así, te juro, tocaba del 3 al central, del 3 al central, del central al 4, del 4 Todo. así. Y nos pegaron un paseo. En un momento en el área chica yo hice, estaba jugando el loco, boludo. Me hicieron, adentro del área chica me hicieron tuc, 4 veces, boludo, y yo iba así. Y en un momento me quedé parado y dejé empujada. Te juro. Que voy a estar tirándome cada rato. No, 6 no, 7 arrancamos, pero es lo mismo. Digamos, no sé si era el orto. Es el partido más tranquilo, ¿no? Boludo, cuando terminé el partido una paja y pensé que tengo que ir a venir acá. Yo dije lo mismo, boludo. Yo tenía una bronca. Yo cuando vi el golcito hermoso que se hizo Herrera, te juro, agarré, viste, yo es como que cambié un montón de gente y me recalentaba. Cuando perdimos con Vélez me acuerdo que casi rompe todo, viste, yo me relajaba y después dije, Ya fue. no, tampoco me voy a poner así, viste, me voy a tomar de otra forma. Y a partir de ahí como que me tranquilicé yo. Pero me sentí ese gol Herrera y dije, la concha de la madre, me amarré de vuelta y dije, la puta del parió, ¿qué me manda a hacer? Bien, gordo. Bien, Manu. Fue Diego, un amigo. O sea, Nunca apostaba y apostaba el lado. le dije a ver, capaz, Tenía que sacar el camperón del baúl. Qué raro el femenino de noche, ¿no? ¿qué? El femenino de noche. Bien. Qué raro. Sí. Es que capaz hicieron la misma, Claro, boludo. yo te iba a decir eso, que no solo uno solo. ¿A qué hora arrancaron hoy? Arrancamos re temprano, ¿no? A las 10. Igual eran 2 partidos, 10-11 y después a la 1. ¿Qué pasó? ¿Ganó un equipo penal? No sé si, ¿no? El de la 1, Tita Páez. ¿Ganó Tita Páez? Sí, pero yo no lo filmé, onda, yo me fui, onda, filmé el primero y después me quedé porque le tuve que prestar la cámara a la novia de Gaby. Me quedé el de las 11 y después me fui. Hoy iba a atajar, pero vieja no,
Porque le faltaba arquero a presta pronta y me dijo, venía a tocar y después me va. Entonces dije, bueno, después me dijo, no, si no arquero. Encima jugábamos contra... ¿Tenés a los de Bohemio? No, pelotudo. El primer partido iban ganando así por un montón, viste, son como viejos que gritan los goles tipo revividos. ¿Son viejos? Sí. Y estaban ganando como 5-0, último juego del partido. Juegan contra los Cadela, que son pibes, viste. Y se escapa uno y se encierra en el córner y se le va sola al córner. Y agarra el chabón, le mete una patada de atrás y lo empuja así con corto todo hasta el alambrado. ¿Qué? Así sin contexto. Y así, y el loco ya tipo, la estaba ¿Se agarraron? No. El de los Cadela le metió un morrazo atrás y se empezó a agarrar la cara, tipo, no es que lo fue a cagar a piña. Pero re pelotudo, tipo, buscaron pegarse todo el partido y yo dije, por el día que tengo hoy, que lo dio River, este me lleva a meter una burra así, y le tengo que romper la cabeza. Se va a volar la bandera. No sé, como... aparte no se rompieron, creo. Porque ahora ya veo que hace un nudo, boludo. No sé qué es. Re pelado, boludo. Este era la pucha, boludo. Dale. No traje más ropa, boludo. Salí apurado. Frío, hijo de puta. Campera levanté, pero no levanté pantalón. Se ve todo palado, boludo. ¡Gordo! Yo voy hasta la 11, ¿no? Viste que decían que tenía los puntos de ahí. Onda, la 10 el último partido. No sé, la letra ese Y eso que va el viento para allá. Sí. viste que acá encima se 10 grados menos. A mí hace 17 grados. Sí, menos. Nah, pasa que es el viento, porque imagínate si no, si no hay viento no hace frío. ¿Hasta qué hora es hoy, Ale? Hasta la 10 es el último. Ese es el último. Estoy dando la doc, ya veo que hace un nudo. ¡Sí! ¡Toto! Más simple este partido. Sí, un problema en los dedos, ¿no? Muchacho, claro. Ahí se hizo el pelotudo y se fue a la novia, boludo. Se vio la mano. Vio que hacía mucho frío y se fue, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Estaba tapado. No hace pase, boludo. ¡Vamos, la vuelta! Bien, gordo, bien. Agarrar el camperón, boludo.
Dale todo. Ven, ahí volvé. Dale, Rama. Rami. Sin miedo, Rami. ¡Dale, gordo! Estamos más ordenados, boludo, bien, estamos más ordenados. Dale. Tuso, venga, ganar. ¡Gordo! ¡Taca! ¡Juez! ¡Cambio, juez! Taca, el 4. ¿Está central? Está por izquierda.
No, está lloviendo. No me digas. La concha de la loca. No, ¿Estuvo bien o no estuvo bien? voy a buscarlo. Está lloviendo. Claro, no. ¿Para qué? ¿Eh? Está bien. Aparte, boludo, ya la agarró medio moho adentro. ¿Sabés lo que, ¿Sí? ¿sabés lo que, lo que te cobra para desarmar esto? Sí, sí, olvídate. Millones que no tengo. Así que todavía no sale en la foto, pero si llega a salir en la foto te va a estar. No, te imaginas, terrible. Te querés morir. ¿Sabes? Esto cables y cables y cables acá adentro. Y como 3 vidrios. Sí, 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 sí. Barro. Sí, olvídate, cagaste fuego. Y encima tienen que cerrarlo bien. Claro. Tipo así, con la batería de los iPhone, ponele que si te la cierran mal, te garcaron el teléfono, así. Claro. Pedila, Toto. Bien, Toto, bien. Siete. Bien. Tuya, Toto, tuya. En el viento de frente, boludo. Acá viene el 10, el 10. Bien ahí. Sí, los ojos cagados, boludo. Qué bien que te habías traído, yo no me di cuenta, yo no sabía que Yo lo rompí 2 a mi mamá, boludo. Era lo La risa. Es un escudo, te digo. Sí, lo sabéis yo. No. Gol. No veo. Acá fue, voy a mirar por acá, boludo. Decía, es tan viento el fuerte, tan fuerte el viento que ni siquiera filmando del otro lado se me da vuelta el paraguas. No estoy para se la hago donde diga más fuerte. A 5 segundos de irme. Que se conserve un poquito. ¿Te vas? No, voy al auto. No te peleen. Dijo, te decimos siempre ahí. Uno atrás. ¿Qué que lo tienen yo? No, porque yo tengo una técnica. ¿Qué? ¿Que lo estás para adelante? Cambio, pues, cambio. Bueno, que pare, pues. Acá. Se está mojando todo. Vení del otro lado, Volvé, Luis. Encima te voy a poner así porque si no se me va a dar vuelta. Te comen, Toto. Sí. Seguro, sí. Bien, venga. Cambio, pues, cambio. Mandá audio a Gaby. ¿A quién? Voy a hablarle yo. ¿A quién? A Gaby. Ahí te 3 paraguas. Está complicado filmar así, El viento perjudica.
También lo que se olvidó decir que vale si puedes traer un paraguas más. Es que el viento te lleva la gota por... Sí. Lateral, ahí, más adelante. Porque hay una rebota ahí, boludo. Vale, por lluvia se tenía que suspender. Sacá mi bolsillo de ya se ve el paraguas en la transmisión. Bueno. Es el riesgo de que tengan video. Si no les gusta, Agarrame en mi bolso una camiseta de árbitro. Porque la única campera de taxi se me va a buscar toda. digan nada. Bien, sí, bien. Al fondo, que sea atenta. Tira, bien, amigo, bien. ¡Vamos! Bien, mucho. Ahí volvió el refugio. Ahí, parado, espéralo. Dale una. Yo la que pensé, si pongo la otra bandera grande en el arco este, así en el techito. Se va a volar todo. ¿Eh? Se va a volar todo. Sí, de verdad. Nada, pero... ¿sabes con el viento este? Justo ahora va a tener que llover, boludo. No, igual aguantó bastante, pues estaba pronosticado Sí, para como las la- 11, ¿viste? Sí. O sea, como que algo aguantó por lo menos. ¿Sí? Mañana también va a llover, así que por si tenés que... Acá que ahora aguanta lluvia que se empiezan a bajar partidos. Ellos se empiezan a resbalar. Pila, Rama, boludo, habla. Ataca, levanta la cabeza, ataca. Nadie es un vivo. Encima le dije lo de paraguas y le dijo, uy, tengo uno solo en casa. Y me dice, Gonza no tiene paraguas. ¿Quién es Gonza? No me digas que se falta el centro.
buscar la cámara. Ya para eso se queda allá, boludo. Hasta que llega acá son las 9 de la noche. Sí, man. Igual se iba a ir en Uber. Va, me dijo eso que iba a pedir Uber. Yo ese se había ido a lo de la nave. No, está filmando este partido. No se puede filmar con este viento, boludo. No. Porque la lluvia te la banco si no hay viento, boludo. ¿Le tiro la onda para que suspenda? ¿O sí? No. Pero... Voy a decir, boludo, no puedo filmar el viento de frente, boludo. Me queda si estuviera en la otra cancha peor, boludo, porque no puedo poner el paraguas. Claro. Se me va a dar vuelta el paraguas. O sea, lluvia, anda, ya no es lluvia. Sí, sí. No, Ya es no es lluvia, rubia. boludo. Igual este paraguas, no sé, boludo, está ahí. Sí, es. La otra vez le pegaron... No, me vino el viento de atrás, casi me vuelve volando, boludo. Bien, taca bien, amigo, bien. Hay que decir la batalla que inviertan un techito. Toda la cancha está hinchada, boludo. Imagina. Como la del poli. Ponete el viento que gran. pase que vuelan las chapas, boludo. El poli. El poli techado. Hay que conseguir ahí. Carísimo. ¿Sí? Bien, bien, venga, te vas. Como el mundo. ¿Eh? Como el mundo. Sí. El mundo me acuerdo que siempre fue re caro, boludo. El de atrás de obra. Sí, sí. De ciudad. Sí. Siempre era re caro, Sí, boludo. sí, Ya era re por la zona, boludo, con todos los objetos de Libertadores. Vamos. Voy acá, no puedo hacer el cambio, boludo. Ahí, ahora salí. Sí, no hay. Perdió arriba. Ah, buenísimo, buenísimo. Hubiera ganado, tenía casa. Hecho con su juego. Voló la mierda 2 veces la verdad. Sí. Si no, anda a decirle que la saque, boludo. Si esa así que está muy a los pedos con viento.
anciano, boludo. Está re vencido ya. ¿Se rompió? Sí, se rompió feo, creo. Sí, se dobló todo el coso.